En este caso vamos a dar inicio un poquito y para que vayan considerando las preguntas que van a dejar al final para nuestra última conferencia. Vamos a abarcar los temas de trasplante en diabetes mellitus, así como retomar un poco lo que son los aspectos y bases moleculares de la resistencia a la insulina, que nuevamente, como decíamos, el tomar en cuenta o conocer estos primeros temas de fisiopatología, qué es lo que está pasando dentro de mis células, nos va a dar pie a que entendamos qué es lo que realmente está pasando en mi paciente, por qué las alteraciones a nivel de tantos órganos y a final de cuentas, bueno, la relevancia en cuanto al tratamiento. Para esto, para mí es un honor presentarles al doctor Fernando Lavalle. Él es profesor asociado de esta tercera conferencia, quien nos acompaña desde la ciudad de Nuevo León, desde el estado de Nuevo León, y les pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Toño y a todo el equipo. Muchas gracias, Sandra. Lo que vamos a ver primero es algo sobre las bases moleculares de la resistencia a la insulina y después pasaremos a ver lo que es el trasplante de células progenitoras, ver algo sobre trasplante de islotes y algo sobre trasplante de órgano completo en diabetes. Esta sería la agenda para hablar primero de las bases moleculares de lo que es la resistencia a la insulina, algunos conceptos básicos, que veamos la historia natural, algo sobre la patogénesis de la diabetes, las bases moleculares y algunas conclusiones en ese sentido. El síndrome de resistencia a la insulina es un concepto fisiopatológico o bioquímico y el síndrome metabólico es un concepto clínico. A veces es difícil empatar la fisiopatología con la enfermedad, con el fenotipo al que nosotros nos enfrentamos en ese sentido en el consultorio. El concepto práctico para la resistencia a la insulina que ustedes conocen es el efecto disminuido de la insulina sobre su receptor en los tejidos blancos para fomentar lo que sería la captación de la glucosa. Y se reconoce tradicionalmente como un efecto de eso la obesidad de tipo manzana y ustedes pueden ver un claro ejemplo en un sujeto del sexo masculino que tiene pues, sin duda el síndrome metabólico y lo que sería resistencia a la insulina. Este síndrome de resistencia a la insulina ha sido definido prácticamente como una conjunción de 4 enfermedades que aumentan la mortalidad cardiovascular y existe mucha controversia si en realidad estamos ante una enfermedad o solo tenemos una asociación de enfermedades que aumentan el riesgo cardiovascular. Esta publicación hecha por el grupo de estudio de la resistencia a la insulina en Europa nos aclara en ese sentido de que no todos los individuos que tienen el espectro clínico tienen todos los hallazgos fisiopatológicos. Hay individuos que tienen hiperinsulinemia, hay individuos que tienen resistencia a la insulina, hay individuos que tienen ambas y hay individuos que tienen el fenotipo pero que no tienen ni resistencia ni hiperinsulinemia. Y entonces, ¿cómo le hacemos para empatar este fenotipo de obesos, dislipidémicos, hipertensos, que tienen una disglucemia, que son intolerantes a la glucosa, que tienen aterogénesis principalmente? Pues para eso tendríamos que trabajar en encontrar cuáles son los mecanismos que conllevan a la estimulación de la insulina en su secreción y a la acción de la misma a través de su receptor para encontrar cuáles son las bases de por qué no todos los individuos presentan las mismas características. Y entonces uno puede ver en ese sentido que en este grupo de estudio donde hay pacientes a los cuales se les sometió a un clamp euglicémico, podemos ver que en el total de los individuos, como ustedes pueden observar aquí, hay individuos que no tienen nada, hay individuos que tienen solo insulinoresistencia, individuos que tienen hiperinsulinemia y los que están en el centro son los que sí están bien fregados, tienen ambas, tienen resistencia a la insulina e hiperinsulinemia compensadora. Y esto explica el por qué nosotros vemos tantos tipos de pacientes y tantos tipos de enfermos que llevan, a final de cuentas, el riesgo a la mortalidad cardiovascular. La definición de diabetes es distinta, sabemos que tiene que tener una hiperglucemia característica y siempre hemos hablado en la fisiopatología de la diabetes de principalmente 2 defectos. Y decíamos resistencia a la insulina por una parte y disminución en la capacidad de secreción de insulina en la otra. Pero recuerden que a ningún individuo le da diabetes si no tiene disminución en la capacidad de secreción.
¿Qué sucede, por ejemplo, con aquellos obesos que nunca desarrollan diabetes? Hay obesos que son metabólicamente sanos. Y entonces ven ustedes obesos que no desarrollan diabetes. De hecho, ustedes pueden saber la estadística de que la persona con diabetes, el 80-85% tiene sobrepeso o obesidad. Pero si ustedes ven a las personas con obesidad, ¿cuál es el porcentaje de diabetes? Solo 30%. No es el 70 ni el 100. Solo 30% de los obesos terminan desarrollando diabetes. Y en ese sentido tendríamos que ver este fenómeno que influye en lo que sería el desarrollo de la enfermedad, que es la conjunción de la glucolipotoxicidad en la célula beta y de la propia acción de la insulina como un factor trófico en la célula beta. Entonces, ¿qué es lo que causa este daño para que los individuos tengan a final de cuentas diabetes? Uno empieza por tener un individuo delgado, estaríamos hablando de aquí los jóvenes entre los 20 y 30 años, y lo que pasa normalmente cuando trabajamos en el escritorio y empezamos a aumentar la cintura es que somos metabólicamente sanos y nosotros hacemos una compensación a nivel de la célula beta y el islote aumenta de tamaño. Pero ¿qué pasa cuando le damos tiempo a este individuo y se vuelve resistente a la insulina y entonces ya no es metabólicamente sano? Esta primera compensación que había hecho pasa a una destrucción y a final de cuentas el individuo desarrolla diabetes. ¿Cuáles son las cosas que influyen en el desarrollo de la diabetes? Es una gráfica sumamente complicada, pero lo que más me interesa que veamos es esta pequeña parte de aquí. El sustrato del receptor de insulina tipo 2 en la célula beta es importante. El sustrato del receptor de insulina 1 y 2 son importantes en hígado y músculo porque es donde se ejerce la resistencia a la insulina y en parte está mediado por una disfunción de este sustrato. Y ahí están las bases moleculares actuales para explicar el fenómeno de que los individuos desarrollen la disglucemia. Y hay que recordar que si uno disminuye la glucosa, puede mejorar la disfunción de la célula beta, y esa es la experiencia clínica de por qué cuando les ponemos insulina a los pacientes pueden luego volver otra vez a responder antidiabéticos orales, porque les quitamos ese fenómeno de glucotoxicidad. En la historia natural de la enfermedad, ustedes saben que la resistencia a la insulina se desarrolla en el tiempo y va a estar presente a lo largo de toda la vida del individuo, y que el problema que tenemos es la capacidad de secreción de la célula beta, donde empieza a aparecer la disglucemia y hacemos entonces el diagnóstico. ¿Qué pasa si nosotros encontramos a los individuos antes de que desarrollen diabetes? Pudiéramos hacerlo buscando marcadores moleculares o marcadores genéticos que nos hablen de este fenómeno de resistencia a la insulina. Esto es lo que sucede normalmente en un individuo normal, obeso, con diferentes grados de tolerancia a la glucosa, y ustedes ven cuál es la concentración de glucosa plasmática durante una curva de tolerancia y ven que aquel individuo que ya tiene diabetes de larga evolución va a tener mayor hiperglucemia que el individuo normal. ¿Qué es lo que sucede con la secreción de insulina? Ustedes vean que el que es normal tiene una alta secreción de insulina para mantener bien la glucemia durante la curva, y conforme pasa el tiempo tenemos esta reducción en ese sentido en lo que sería la capacidad de secreción de insulina. Pero el problema no está ahí, el problema está en que la captación... Ay, híjole. Creo que le piqué al señalador y se me quitó. Ok. Ustedes pueden ver aquí que la captación, que sería la que estamos viendo aquí, la captación de glucosa mediada por insulina se disminuye en aquellos individuos que tienen diabetes, y estos son los individuos que tienen resistencia a la insulina, que es parte de lo que nos explicaría este fenómeno, y perdemos esa fase compensadora de hipersecreción de insulina. Nosotros sabemos que aquellos que tienen historia familiar para diabetes tienen disfunción en la secreción. Ustedes pueden ver tolerancia a la glucosa normal, intolerancia a los carbohidratos y diabetes, y vean sin historia familiar para diabetes cómo tienen una mejor capacidad y un mejor índice en el HOMA beta, y entonces ustedes pueden ver que entre el individuo vaya más hacia la diabetes va a tener más resistencia y la capacidad de secreción de insulina va a ser menor. En ese sentido, entonces, en esta fisiopatología de la diabetes, ¿dónde estaría el problema? Uno pudiera pensar que el problema primordialmente lo tenemos en la disminución de la utilización de glucosa a nivel del músculo,
y una falta de supresión de la producción hepática de glucosa. Y eso está relacionado primordialmente, por ejemplo, en este estudio que hace de Fronzo, vean cómo los controles tienen una captación normal de glucosa y vean cómo las personas con diabetes tienen una disminución en la capacidad de captar la glucosa mediada por insulina, y el problema está dado en el músculo de la pierna, aquí donde se les hizo la biopsia para ver la captación en músculo. Ustedes pueden ver que la disminución de la captación es prácticamente a nivel muscular. Y eso explicaría el por qué estos individuos tienen diabetes. Ahora la fisiopatología, si antes decíamos solo dos cosas, resistencia y capacidad disminuida de secretar insulina, ahora hay un sinnúmero de factores que pueden alterar la fisiopatología y no es lo que nosotros veremos en este momento, porque lo que nos interesa es regresar a la parte central de la resistencia a la insulina como uno de los primeros detonantes de la disglucemia en los individuos que desarrollan diabetes. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que pudieran explicar la resistencia a la insulina? En un sujeto normal lo que sucede es que cuando la insulina llega a su receptor en cualquiera de las células, lo que hace es fosforilar el receptor, fosforilar el sustrato del receptor de insulina, este actúa a través del sistema de AKT y va a producir que las vesículas de los transportadores de glucosa se muevan del citoplasma a la membrana celular, se peguen aquí y entonces podamos tener el paso de glucosa. ¿Qué es lo que sucede en las bases moleculares de la resistencia? Que este sustrato se puede fosforilar en diferentes posiciones, y si tenemos una fosforilación anormal, lo que va a hacer es que este sistema de aquí no se active, no obtenemos esta cascada de la proteína sinasa C y de las 160, y entonces estas vesículas no se van a la superficie y esa célula no capta la glucosa. Entonces uno de los principales puntos para hablar de resistencia a la insulina es el sustrato del receptor a la insulina. Esta es otra publicación en donde podemos ver que no solo es el sustrato del receptor tipo 1, sino también el tipo 2, los que dan el problema de la activación para que las vesículas no se transporten. Y el problema está en la fosforilación anormal. Ustedes pueden ver en estas gráficas cómo los ácidos grasos inducen una fosforilación anormal de este sustrato del receptor. ¿Qué es lo que sucede cuando hay una fosforilación anormal? Cuando estos ácidos grasos libres entran, hacen esta fosforilación, ya no hay la translocación, hay una disminución en los receptores y entonces vamos a tener un menor efecto de la insulina a nivel molecular. ¿Qué individuos son los que tienen una concentración elevada de ácidos grasos libres? Los obesos. Prácticamente por definición sabemos que el individuo obeso tiene una alta concentración de ácidos grasos libres circulantes. Y esos ácidos grasos libres circulantes pasan la membrana fácilmente, no requieren un transporte. Y entonces en ese sentido eso explica la lipotoxicidad y cómo esta fosforilación anormal pudiera darnos la resistencia a la insulina. Pero no solo se crea la resistencia a la insulina a ese nivel, sino que también podemos tener una disfunción mitocondrial a través de esto. Y podremos tener mitocondrias que son menos hábiles para lo que sería el metabolismo. Una disculpa porque en esta diapositiva aquí dice hígado y debería decir músculo. Okay, este es un error, aquí es músculo. Ustedes ven que los ácidos grasos pueden entrar al músculo y estos ácidos grasos libres que son metabolizados a través de la mitocondria y se produce el acilcoenzima A y el diacilglicerol pueden entorpecer la beta oxidación cuando están en un aumento y lo que hacen es disminuir la densidad mitocondrial. Y esto lo que hace es influir en este sistema del receptor de insulina y crear una fosforilación en una posición diferente entre la serina y la tironina, y esto lo que hace es inactivar el sistema. Si se inactiva este sistema, no viaja el transportador de glucosa y no entra la glucosa para hacer síntesis de glucógeno en el músculo. Y eso es lo que explicaría la necesidad de más insulina para tratar de estimular este sistema. El problema es que el sustrato del receptor para insulina tiene una serie de posiciones de serina donde puede ser fosforilado y entonces hay diferentes cosas que pudieran darnos esta fosforilación anormal. Entonces aquí están viendo en la descripción del sustrato de un
del receptor de insulina tipo 1 de todas las posiciones de serina que son candidatos a esto. ¿Qué pasa ahora sí en el hígado? En el hígado es un poquito diferente. Los ácidos grasos libres pueden entrar, pero también pueden ser sintetizados en el hepatocito. Y entonces este acúmulo de ácidos grasos libres lo que hace es influir en este mismo sistema, y el problema a nivel del adipocito son dos. Uno es que se disminuye la síntesis de glucógeno. Y entonces al disminuir la síntesis de glucógeno, ¿qué hace la célula al producir glucosa? La lleva hacia afuera de la célula y entonces tenemos la producción hepática de glucosa. Si por una parte inhibo la síntesis de glucógeno a través de esta inactivación del sistema, lo que hago es que esta célula va a empezar a liberar glucosa en lugar de captarla. Y entonces eso explica por qué los individuos tienen una hiperglucemia matutina, porque tienen una falta de supresión de la producción hepática de glucosa, sobre todo nocturna en los periodos de ayuno. Y en ese sentido, esto pudiera hablarnos de que la mitocondria tiene una pequeña disfunción en ese sentido y se impide la replicación de la mitocondria, y entonces estos individuos tienen esa característica de tener células con un menor contenido mitocondrial. Y entonces eso dificulta más todavía el obtener lo que sería la función normal de esta célula para poder captar la glucosa circulante. Hay algunas publicaciones, de hecho vamos a revisar 2 o 3 en ese sentido, que nos explican cómo son estas variantes del sustrato receptor de la insulina que pueden ser fosforiladas en otra parte, y entonces conllevan en ese sentido al desarrollo de la resistencia a la insulina. Esta gráfica está un poco complicada porque las letras no son muy grandes, pero lo que interesa es que vean aquí que probaron 400,000 SNPs para encontrar primero alguna región que fuera de interés para hablar del sustrato del receptor de insulina. Después se fueron a probarlo, primero en 1,000 franceses y luego se fueron a probarlo en 5,000 individuos franceses, pero ya solo probaron 16,000 SNPs, y luego probaron 28 de estos 16,000 en una población de 8,000 daneses, y luego se combinó para probar un solo SNP en esta población prácticamente de 13,000 individuos. Para los estudios nuevos de genética se necesitan altas poblaciones porque en una enfermedad poligénica como la es la diabetes se necesita muchos factores y no solo uno para desarrollar. El poder estadístico entonces requiere que nosotros tengamos muestras muy amplias. Y aquí lo que se encontró es que esta variación en el sustrato del receptor de insulina que se encuentra en el cromosoma 2 en esta posición nos va a dar un OR de riesgo, y está probado en los 13,000 en ese sentido, y en esa parte podemos decir que esta variante de este sustrato del receptor pudiera ser el culpable de que estos individuos desarrollen diabetes. Esta parte de aquí es para ver ese sustrato del receptor de insulina, y vean ustedes como aquel que es homocigoto para el variante tiene una menor actividad de la proteína sinasa cuando está en el estado basal o cuando está estimulada con insulina. Recuerden que las células al estimularla con insulina debe producir una activación de la proteína sinasa C, y vean cómo los individuos que son homocigotos para esta variante tienen una menor actividad de esta proteína sinasa C, en cambio aquellos que no la tienen, estos individuos tienen un mejor desempeño. Y entonces pudiéramos nosotros ver que hay muchas cosas que pudieran influir, pero tenemos pocas cosas que sabemos exactamente cómo funcionan. En esta publicación acerca de 12 nuevos genes relacionados a la diabetes, se hizo un estudio en muchos individuos, es un estudio de más de 20,000 individuos, y se probaron todos estos genes que pudieran estar en relación a diabetes. Y vean ustedes cómo el sustrato del receptor de insulina tipo 1 se encuentra en la misma región que el PPAR, y que estos dos genes son de los que conocemos que tienen una acción a nivel de la resistencia a la insulina. Podemos ver también este otro, el TCFL2, que es el que se relaciona a una capacidad de secreción disminuida de insulina y se encuentra en otra región diferente. Ustedes pueden ver que está aquí en el cromosoma 10, y vean cómo este gen para la obesidad, que es el gen FTO, que está en el cromosoma 15, este también pudiera estar relacionado a la resistencia a la insulina. ¿Cómo sería la relación? Porque los individuos que tienen este gen tienen altas concentraciones de ácidos grasos libres circulantes, y eso pudiera explicar parte de la disfunción.
Cuando uno ve la sensibilidad a la insulina por el modelo HOMA, ve que los individuos que tienen este marcador para el sustrato del receptor de insulina tipo 1 se encuentran en los individuos que son resistentes a la insulina, y vean cómo los que están acá con el TSFL7 se encuentran en la parte de peor secreción de insulina. La combinación de tener varios genes es lo que entonces hace que el individuo desarrolle diabetes clínicamente. Y eso nos explica por qué hay individuos que son delgados, que tienen diabetes y que requieren insulina pronto, o hay individuos que son obesos, que diagnosticamos diabetes en los 50 o en los 60 años y se comportan de manera diferente porque no requieren insulina en forma temprana, y esto explicaría la heterogeneidad que hay en el desarrollo de la diabetes en ese sentido. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta primera parte de la charla? Hay numerosos defectos patológicos que llevan al desarrollo de diabetes. En ese sentido, los mecanismos moleculares de la resistencia a la insulina involucran los genes para los dos sustratos, la disfunción mitocondrial, y también están relacionados a los genes de obesidad y del PPAR gamma. Eso es una parte importante porque dentro de todos los genes que hay relacionados a la diabetes, los que van a la resistencia a la insulina son muy pocos, de hecho hay 4. En cambio, los que explican la disfunción de la secreción de insulina son como 22. Por eso decíamos que el individuo desarrolla diabetes cuando disminuye su capacidad de secretar insulina. Y esa parte es un poco más importante en el peso para poder hablar de lo que sería, en ese sentido, la progresión a diabetes. Ahora voy a cambiar de tema y les voy a hablar de lo que realmente me traía aquí, que era hablar acerca de la disfunción que podemos corregir a través de un trasplante en los pacientes que tienen diabetes. Si me quieres poner la segunda presentación, por favor. Y lo que pasaremos a hablar es algo de los trabajos que estamos haciendo en la universidad a nivel del trasplante de células progenitoras, que a mí me gusta más llamarles madres, porque la madre en México tiene más relevancia que la progenitora. Si me pudieras pasar la segunda charla, por favor. Ahí estamos. Gracias. En la agenda vamos a hablar algo sobre las necesidades no satisfechas en el tratamiento, la evolución del tratamiento y la sustitución de la función pancreática. Y si me alcanza el tiempo para no robarme los minutos del siguiente ponente, hablaremos de algunas conclusiones, o esas las podremos ver cuando tengamos la mesa de discusión al final del día. Los tratamientos eficaces para la diabetes podríamos clasificarlos nosotros en ese sentido como las insulinas humanas y los análogos y el uso de microinfusoras. Para lograr la hemoglobina meta, el paciente paga con hipoglucemias y un estilo de vida forzado, porque lo obligamos a cambiar su estilo de vida, y no hay una prevención al 100% de las complicaciones en estos individuos, a pesar de que llevemos un control metabólico excelente. Entonces, en México el tratamiento intensivo para diabetes tipo 1 no se lleva en todas partes, y eso desafortunadamente es la realidad. En el tratamiento en la diabetes tipo 1 lo podemos dividir en antes del DSST y después del DSST. Antes del DSST esto era lo que había disponibilidad, estas eran las insulinas, había jeringas y el automonitoreo se hacía con glucosa capilar con un reflectómetro que había que calentarlo y era como un voltímetro. Después del DSST tenemos insulinas humanas, análogos de insulinas, dispositivos que pueden ser plumas, microinfusoras, y podemos medir la glucosa capilar o el líquido intersticial con los sensores continuos de glucosa. ¿Qué tenemos que hacer para que el paciente transite de una hemoglobina elevada hacia la hemoglobina de meta? Pues tenemos que hacer múltiples dosis de insulina, automonitoreo, usar microinfusora, tener ganancia de peso en los pacientes e hipoglucemia. Y si hacemos esto, pudiéramos lograr esto. Nada más que para hacer eso es muy difícil. Entonces, ¿qué se ha hecho para sustituir la función? Pues empezó el trasplante y uno pudiera decir, bueno, ¿qué se antoja? Hacer trasplante de islotes. Y ustedes pueden ver en esa diapositiva la estadística que hay de los trasplantes y los centros donde se están haciendo. Entonces, en ese sentido pueden ver que hay centros alrededor del mundo y pueden ver parte de las estadísticas que ellos reportan en ese sentido. ¿Okay? 50 instituciones, 700 pacientes en todo el mundo. Eso es lo que hay a nivel de trasplantes de islote. Se